Qué bueno poder recordar esa última canción, recordar esa parte de la historia, ¿verdad? Que a veces ignoramos en el tiempo de Navidad, recordar para qué fue que Él vino, ¿verdad? Para salvarnos, para redimirnos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si predicamos la palabra? Amén. Acompáñeme de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vaya conmigo al verso 13 de ese capítulo. Gloria a Dios. Amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. La palabra del Señor dice así: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la riqueza que estos versos encierran y que voy a tratar en estos minutos de expresar, de explicar, de exponer. Señor, y simplemente te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe en este proceso, que me utilice a mí como portavoz de tu palabra, Señor, y que prepare los corazones y los oídos de tu pueblo como receptores de tu palabra, Señor, y que esta palabra llegue a los oídos, a la mente y al corazón, y podamos ser grandemente edificados en este día con tu palabra, Señor. Gracias por amarnos tanto, gracias por dejarnos tu palabra, gracias por dejarnos este alimento que es el alimento que necesita nuestra alma para vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Le puse por título a este sermón: la verdad de Dios, nuestra roca firme. La verdad de Dios, nuestra roca firme. Y le voy a pedir que se ajusten los pantalones bien en este momento, porque hoy esto va a ser un banquete de doctrina bíblica. Un banquete de doctrina bíblica. Y porque estos últimos versos de este capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses tienen un contenido rico de doctrina bíblica, y vamos a tratar, verán, estos pocos minutos de hablar un poco acerca de eso. Si fuéramos a resumir el mensaje de Pablo para esta iglesia de Tesalónica, en este capítulo 2 específicamente, podríamos decir: vivimos en un mundo lleno de confusión, lleno de engaño y lleno de mentiras, como si estuviéramos navegando en un mar embravecido. Pero nosotros tenemos una roca firme donde pararnos, un puerto seguro a donde regresar, un faro de luz
que nos guía, y esa es la palabra de Dios. Amén. Esta es la cuarta vez que Pablo le expresa a los tesalonicenses lo agradecido que él está a Dios por ellos. Es evidente a través de todo su ministerio que la gratitud era un valor y una práctica fundamental en la vida de Pablo. Para Pablo la gratitud era una disciplina espiritual, tanto interna como externa. ¿Y por qué digo tanto interna como externa? Interna porque él procuraba practicar esta disciplina del agradecimiento en todo tiempo en su corazón interno. Y externo porque él practicaba la disciplina de expresar a otros su gratitud. Una cosa es yo sentir gratitud en mi corazón, otra cosa es expresarla. Y eso es precisamente, amados, lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que constantemente practiquemos esa disciplina de estar agradecidos en nuestro corazón y que también practiquemos esa disciplina de expresar constantemente esa gratitud a otros. Y es que la gratitud, amados, es uno de los valores más importantes del reino de Dios. ¿Usted sabía eso? La gratitud es uno de los valores más importantes del reino de Dios. La gratitud es como una medicina para el alma. Es como unos espejuelos que nos ayudan a ver más claramente la bondad y el amor de Dios. La gratitud no solo es una medicina para el que la ofrece, sino también para el que la recibe. Mire si la gratitud es tan importante que hasta los científicos han descubierto esto, como si hubiesen descubierto a América. Primera hora, 28 de noviembre del 2024, titular: esto hacen las mujeres para ser más felices en la vida. Expertos de la Universidad de Harvard descubrieron en un estudio que un simple hábito puede transformar la felicidad y aumentar la esperanza de vida en las mujeres. Y esto es la gratitud. Descubrieron América. Este enfoque positivo no solo incrementa el bienestar emocional, sino que también influye de manera significativa en la salud física y social, especialmente en la etapa adulta. Sentir agradecimiento promueve pensamientos y comportamientos positivos, como establecer propósitos de vida, adoptar hábitos saludables y fortalecer lazos sociales. Así hasta los científicos han descubierto lo que ya 2000 años la palabra del Señor nos había enseñado. Entonces, ¿cuáles han sido los motivos de la gratitud de Pablo con respecto a los tesalonicenses? Hagamos un repaso rapidito. Primera carta, capítulo 1, verso 2. Pablo dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión Pablo está agradecido por el comportamiento de los tesalonicenses. O sea, Pablo está agradecido porque los tesalonicenses están dando frutos de salvación. Él está agradecido de que los tesalonicenses están actuando como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios. Primera carta, capítulo 2, verso 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros,
la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. En esta segunda ocasión, Pablo está agradecido por la fe que demostraron los tesalonicenses cuando escucharon el Evangelio y por su fidelidad a la palabra de Dios cuando fue proclamada por él y por sus compañeros. Segunda carta, capítulo 1, verso 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. De nuevo, Pablo da gracias por la fe de los tesalonicenses y por la manera en que se estaban comportando y tratando los unos a los otros. Entonces, por cuarta y última vez, Pablo vuelve a expresar su gratitud por esta iglesia. Pero esta vez por una razón particular, diferente. Esta vez por una razón maravillosa. Esta vez su gratitud no es producto necesariamente del comportamiento de los tesalonicenses, sino más bien del obrar de Dios en ellos. Esta vez su gratitud es producto de un fundamento doctrinal glorioso, de una verdad absoluta, de una verdad que es como una roca inconmovible, como un puerto seguro, como un escondite, como un refugio. Es una verdad que produce tal seguridad en el corazón que le da la capacidad a uno de enfrentar cualquier dificultad en esta vida, cualquier sufrimiento, cualquier persecución y permanecer fiel a Dios. Era la verdad que los tesalonicenses tenían que volver a escuchar, de la cual tenían que ser recordados una vez más. Y creo que es la verdad que tú y yo necesitamos escuchar hoy, de la cual necesitamos ser recordados. Segunda carta, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos amados por el Señor, después de Pablo recordarles del destino de aquellos que se pierden, de aquellos que rechazan el amor de la verdad para ser salvos, del destino de aquellos que recibirán un espíritu de engaño de parte de Dios para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados por haber preferido deleitarse en la maldad en vez de deleitarse en la verdad. Pablo le dice a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor. O sea, no importa las circunstancias por las que ustedes estén atravesando, no olviden que ustedes son hermanos amados por el Señor. No importa si los malos prosperan a su alrededor, no olviden que ustedes son hermanos amados por el Señor. El enemigo va a querer engañarlos con la mentira de que Dios se olvidó de ustedes, pero no olviden ustedes que son hermanos amados por el Señor. Aleluya. ¿Y por qué pueden llamarse hermanos amados por el Señor? Porque Dios los escogió
desde el principio para salvación. Aleluya. Pero espera un momento, Pablo. ¿Qué es lo que nos estás diciendo? Que la razón, que la fuente del amor de Dios por nosotros no es nuestro comportamiento, ni nuestra perseverancia, ni nuestra fe, ni las buenas obras que hacemos, ni la manera en que nos amamos los unos a los otros. Exactamente, eso es lo que quiero decir. La verdadera razón del amor de Dios por ustedes es porque Él los escogió, aleluya, desde el principio para salvación. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que desde antes que Dios creara el mundo, ya Él estaba pensando en ti. Aleluya. Ya tú eras parte de su historia. Ya tú eras parte de sus planes y de sus propósitos. Ya Él te veía sentado en las regiones celestiales junto con Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos escogió a nosotros? Porque éramos los más lindos. Porque éramos buena gente. Porque éramos mejores que los demás. No, para nada de eso. No había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser escogidos para ser adoptados como hijos de Dios. Cuando la gente va a escoger a un niño para adopción, muchas veces ponen condiciones. No, que tiene que ser niño. No, que tiene que ser niña. No, que no puede ser mayor de tal edad. No, que tiene que ser negro. No, que tiene que ser blanco. No, que no puede ser de tal nacionalidad o de tal familia. No, que no puede tener ninguna condición de salud. ¿Verdad que sí? Le ponemos condiciones a la adopción. Sin embargo, en el caso de Dios, Él nos escogió y nos adoptó sin poner ninguna condición. Aleluya. Él simplemente nos miró con compasión, nos amó, nos salvó y nos adoptó como sus hijos para siempre. Aleluya. Pero entonces, Pablo, ¿de dónde viene este impulso que sentimos de obedecerle, de serle fiel, de amarnos los unos a los otros, de perseverar en la fe? Les voy a explicar. Es que Dios los escogió desde el principio para salvación, mediante o por medio de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es que Dios los escogió no por los méritos de ustedes, ni tampoco para dejarlos en la condición en la que vinieron a Él, sino que Él los escogió para transformarlos, para hacerlos a la imagen del hombre perfecto, del Hijo de Dios, de Cristo. Para restaurar esa imagen y esa semejanza que se distorsionó en el principio. Para que nacieran de nuevo, para hacerlos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Aleluya. Esto es precisamente, amados, lo que también Pablo le dice a los efesios. En el capítulo 1, verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos
y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Qué habilidad tiene Pablo de meter tanta riqueza doctrinal en una oración? ¿Por qué, Pablo, sentimos un impulso de hacer la voluntad de Dios? Porque Él nos escogió desde el principio, no solo para adoptarnos, sino para santificarnos. Aleluya. Para separarnos para Él, para separarnos para sus propósitos, para separarnos de los hijos de desobediencia, para separarnos de aquellos que se pierden por no amar la verdad. Y no solo lo hizo, sino que lo está haciendo y lo seguirá haciendo mediante la obra de su Espíritu Santo. Aleluya. Hace un tiempo Samuel nos hablaba de santificación posicional y de santificación progresiva. Todos estamos en un proceso de reconstrucción. Por lo tanto, perdonen los inconvenientes. Dios no nos está remodelando. No nos está dando un lavado de cara. Él nos está reconstruyendo. Aleluya. Quitando un corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Haciéndonos humanos otra vez. Como aliancistas creemos en el Cristo santificador y también creemos que Él hace esa obra santificadora en nosotros a través de su Espíritu Santo que está en nosotros y está con nosotros. Aleluya. ¿Y cuál es su herramienta? ¿Cuál es su instrumento? ¿Cuál es su método? Su herramienta es su verdad. O mejor dicho, nuestra fe en su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Su palabra. ¿Y quién es su palabra? Pues Él mismo, el Verbo encarnado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso en su oración pastoral le rogó al Padre diciendo, Señor Padre, santifícalos. ¿En qué? En la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. No sé si hasta este punto te has dado cuenta de algo. No sé si has visto la Trinidad en todo su esplendor en este simple verso, de este verso 13. El Dios Padre escogiendo a sus hijos para salvación. El Dios Hijo amando a aquellos que el Padre ha escogido por medio de su encarnación, de su perfecta obediencia y de su muerte y resurrección. Y al Dios Espíritu Santo haciendo la obra santificadora en aquellos que el Padre escogió y que el Hijo amó. Aleluya. Y si usted cree que esto es cosa de Pablo, que esto es solo teología paulina, mire cómo el apóstol Pedro introduce su carta a las iglesias. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, ve la Trinidad otra vez, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Aleluya. ¿Vio la Trinidad aquí nuevamente? Pedro es mucho más explícito acerca de la Trinidad en estos versos. Y si todavía usted no se convence y cree que esto es cosa de Pablo y de Pedro, mire lo que le dice Jesús a sus discípulos. Porque nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Aleluya. Entonces, amados, cuando tú y yo comprendemos en nuestro corazón esta gloriosa verdad, de pronto los problemas del día a día parecen insignificantes. De pronto esta vida te parece pasajera. De pronto las tribulaciones te comienzan a parecer momentáneas. De pronto comienzas a anhelar su regreso. El regreso de aquel que te escogió, que te amó y te salvó. De pronto tu vida comienza a destilar alabanza y a estallar en gratitud y gozo, aleluya, porque esta es la verdad que realmente nos transforma, el entender en nuestro corazón que Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Por eso Pablo cierra este argumento diciendo en el verso 14, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este verso es espectacular. El Señor nos llamó, y la palabra que Pablo utiliza aquí también se puede traducir como que el Señor nos convocó. Cuando el rey hace una convocatoria que no podemos negar, que tenemos que responder a ella. Empezando por ahí, amada iglesia, ya eso es una cosa gloriosa. Que el Rey del universo se haya dignado en tan siquiera fijarse en nosotros y para colmo llamarnos, convocarnos para salvación. Ya ese es el mayor privilegio que cualquier pecador puede tener. Dios no nos llamó, iglesia, principalmente para que hiciéramos algo. Dios nos llamó para que fuésemos alguien. Repito, Dios no nos llamó principalmente para que hiciéramos algo. Dios nos llamó para que fuésemos alguien. Para que fuésemos sus hijos, sus hijas. El hacer siempre viene como producto del ser. Eso lo hemos escuchado mucho. El hacer siempre viene como producto del ser. Si tratamos de invertir el orden, lo dañamos. Para no decir es imposible. ¿Para qué fue que nos llamó? ¿Para qué fue que nos convocó? Para salvación y para que alcancemos su gloria. Podemos decir que ambas cosas se refieren a lo mismo. Él nos salvó para que pudiésemos apropiarnos de Él, como para que pudiésemos adquirirlo a Él, como para que pudiésemos poseerlo a Él, como para que pudiésemos poseer el mayor tesoro del universo, para que pudiésemos expresar
yo soy tuyo y tú eres mío. Aleluya. ¿Por qué tenía que salvarnos? Porque estábamos perdidos. Porque estábamos condenados. El salvavidas no corre hacia los que están sentaditos en la arena. A esos no hay que salvarlos. Él corre hacia los que se están ahogando. Y tú y yo nos estábamos ahogando. Tú y yo no podíamos alcanzar su gloria. Estábamos imposibilitados, estábamos impedidos. Porque no había distinción, le escribe Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. De hecho, tú y yo y nuestros hijos también nacimos ya condenados. Yo nací en iniquidad, escribe el salmista, y en pecado me concibió mi madre. Por eso necesitábamos ser salvos, porque íbamos literalmente de cabeza al infierno. De hecho, usted y yo sabemos que este es el mayor escollo que tiene el proceso de evangelismo. La gente no reconoce que está perdida, que necesita un Salvador. Por eso un gran evangelista decía, se ponía a evangelizar en las calles y le decía a la gente, yo primero tengo que convencerte de que estás perdido antes de darte la medicina. El médico primero nos convence de que tenemos el colesterol alto. Entonces, para que nosotros nos convenzamos de tomarnos el tratamiento. Ese es el mayor trabajo en el proceso de evangelismo, decirle a la gente que están perdidos. La gente dice, yo no necesito a Dios porque ya tengo todo lo que necesito. Pero no se dan cuenta que están rechazando a la fuente de vida, a lo más hermoso y valioso del universo. Aleluya. Para Pablo era importante mantener el orden de las cosas correctamente. Primero viene el ser y luego el hacer. Por eso primero le recuerda a los tesalonicenses la gloriosa verdad de quienes son en Cristo. Y una vez la iglesia entiende esto claramente, entonces podemos hablar del hacer. Muchas veces, muchos de ustedes han llegado a esta iglesia y me han dicho, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué ministerio? Y yo me detengo y le digo, yo primero quiero asegurarme como pastor de que tú sabes quién eres. Déjame primero descubrir como pastor, como tu pastor, quién eres. Después hablamos de hacer. Una vez la iglesia entiende esto claramente, entonces podemos hablar del hacer. Dice Pablo en el verso 15, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Desde nuestra identidad en Cristo, entonces podemos permanecer firmes y conservar las doctrinas que nos fueron enseñadas.
Yo me crié en el pentecostalismo y muchos de ustedes, ¿verdad? La teología, la doctrina era, tienes que cambiar antes de, ¿se acuerdan? Tienes que comportarte, tienes que actuar de esta manera. Y el problema era que estábamos exigiéndole a gente que se comportara de una manera sin antes haber nacido de nuevo. Y un árbol de China no va a dar limones, ¿verdad? Amados, sin una clara y correcta noción de nuestra identidad, es imposible permanecer firmes y conservar las doctrinas que nos fueron enseñadas. Hermanos, estén firmes, dice Pablo. En otras palabras, párense firmes en lo que se les ha enseñado. Es como si la doctrina, como si la enseñanza que les fue dada fuese como tierra firme donde la iglesia debe pararse. ¿Se acuerda de aquel hombre que construyó la casa sobre la roca? Es como si la doctrina, el que no esté parado en esa tierra firme, está propenso a tropezar, está propenso a ser sacudido y engañado. La iglesia que no está parada en esta tierra firme está propensa a tropezar, a engañar y a lastimar. Mientras permanezcan parados en tierra firme, en la tierra firme de la doctrina, no podrán ser engañados. Ya Cristo, para ti y para mí, no es una piedra de tropiezo, como lo es para otros. Ahora para ti y para mí, Cristo es la roca firme donde nos paramos. Aleluya. Este es un llamado a no solo estar firmes en la doctrina, sino a conservar la doctrina. Literalmente, manténganse comprometidos. Esto es una acción constante, firmemente en las doctrinas. Manténganse aferrados a las doctrinas. Otra palabra para doctrina es las tradiciones. Es como si Pablo les dijera a la iglesia, párense firmes y aférrense a las tradiciones que les fueron enseñadas. Sabemos que la iglesia del primer siglo no tenía la Biblia como tú y yo la tenemos. Por lo tanto, como dice Hechos, la iglesia del primer siglo se dedicaban ¿a qué? Continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles, junto con las escrituras del Antiguo Testamento, que ellos sí las tenían, se convirtieron en esa doctrina, en esa tradición para la iglesia del primer siglo. Así que cuando hablamos de doctrina, no confundamos con doctrinas de hombres, sino estamos hablando de las doctrinas de la palabra de Dios. De hecho, esa misma doctrina que ellos tenían es la que tenemos ahora nosotros. El Antiguo Testamento junto con la tradición de los apóstoles. Por lo tanto, iglesia, una iglesia saludable y un cristiano saludable es uno que se para firme y que se aferra a la doctrina bíblica. Por eso el cuarto enunciado de la declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera es la siguiente. El Antiguo y el Nuevo Testamento, sin error en su forma original, fueron inspirados verbalmente por Dios y son una completa revelación de su voluntad para nuestra salvación
y constituyen la única y divina regla de fe y práctica cristiana. Esa es parte de nuestra declaración de fe como iglesia. Entonces la pregunta obligada es la palabra de Dios esa tierra firme donde estás parado tú y tu familia? Esa es la pregunta. ¿Es la palabra de Dios esa tierra firme donde estás parado tú y tu familia? ¿Es la palabra de Dios a lo que estás aferrado en esta vida? Si la respuesta es no, entonces tu vida está en peligro de ser sacudida fácilmente por las mentiras y los engaños del enemigo. Ese es el mensaje del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Finalmente, Pablo culmina este capítulo con una palabra de consuelo y afirmación. Mire qué genial. Identidad. Ahora pueden hacer, y Dios lo que quiere es traer consuelo y fortaleza a sus vidas. Un buen sermón, ¿verdad? Y que nuestro Señor Jesucristo mismo dice en el verso 16, y Dios nuestro Padre, que nos amó, no es que nos va a amar, es que nos amó y nos dio consuelo eterno y nos dio buena esperanza por gracia, como un regalo de Él. Consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Aleluya. Ese Dios que te amó, ese Dios que nos dio consuelo eterno, ese Dios que nos dio buena esperanza, que Él sea nuestro consuelo en medio del sufrimiento. Aleluya. Que sea Él quien nos afirme para continuar perseverando, obedeciendo y siendo fieles a Él en un mundo lleno de engaños y de mentiras. Aleluya. ¿Y en qué se basa su amor, su consuelo y su esperanza? En que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, para santificación, para transformación. Aleluya. Iglesia, hoy el Señor nos anima y renueva nuestra esperanza y renueva nuestro gozo, recordándonos la roca firme de la doctrina de la salvación. O sea, esa doctrina de su elección desde antes de la fundación del mundo, de su llamamiento a venir a Él, de la fe que pone en nuestros corazones, de la obra santificadora que hace en nosotros y finalmente de nuestra glorificación al final de los tiempos. Porque un día tú y yo alcanzaremos la gloria. Aleluya. No por tus méritos ni por mis méritos, sino por su gracia salvadora. ¿No es eso razón para animarte hoy? Aleluya. El Señor nos quiere animar, iglesia, recordándonos su gloriosa realidad de cómo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía para nuestra salvación, para nuestra santificación y para nuestra glorificación. Si ya eres salvo, aférrate a esta verdad. No la sueltes. Deja que esa verdad siga transformando tu vida
para la gloria de Dios. Aleluya. Y para bendición de su pueblo. Y si estás aquí y aún no eres salvo, yo no lo sé. Es muy probable que este sermón y la realidad de que estás hoy aquí sea el medio que Dios está utilizando para convocarte, para hacerte un llamado a la salvación. Por eso, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aleluya. Él te está llamando. Él te quiere salvar. Él te quiere dar una nueva vida. Aleluya. Inclina tu rostro. Señor, esta palabra es precisamente lo que el reino de las tinieblas no quiere que se proclame. Tu obra definitiva de salvación para tus hijos y tus hijas. Aleluya. Esta es la verdad que es como una roca firme en la que nos paramos. Aleluya. Ayúdanos como iglesia, Señor, como tus hijos y tus hijas, a aferrarnos a ella con garras, con dientes. Aferrarnos a tu verdad, a tu palabra, Señor. Porque es la única verdad que nos transforma. Es la única verdad que va a lograr cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros planes. La única verdad que tiene el poder de hacerlo, Señor. Cada uno de los que estamos aquí deseamos que tú continúes haciendo la obra que un día comenzaste en nosotros. Que tú continúes perfeccionando esa obra que tú comenzaste en nosotros. Sigue haciéndolo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, y si aquí hubiese alguien el cual yo desconozco, que aún no ha entendido, que aún no ha reconocido, que esta verdad aún no le ha alumbrado el corazón, Señor, este es un día de salvación, porque cada día es un día de salvación, es un día de oportunidad, es un día en que el llamado está presente en este mundo, Señor. Así que yo simplemente te pido que tu Espíritu Santo haga esa obra de salvación. Haz la obra, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú tienes el poder de cambiar el corazón. Solo tú, Señor. Yo he hecho mi parte. Yo he proclamado tu evangelio. Y ahora eres tú, Señor, el que hace la obra, Padre. Señor, hazla en medio nuestro. Maravíllanos. Llénanos del gozo de ver a aquellos que aún están perdidos siendo salvos por tu poder, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias.